Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar otra vez aquí conmigo en Los Aromas de la Catrina. Les agradezco mucho, mucho, mucho que sigan este contenido. De verdad me hacen muy, muy, muy feliz. Y el día de hoy traemos perfumes. Nos tocaba ya reseñar perfumes de Sense, unos perfumes que yo tenía mucha, mucha expectativa en ellos. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes, así que quédense conmigo hasta el final del video. Comenzamos. Vamos a comenzar con el primer perfume, chicas y chicos. Es una línea que yo creo que vale mucho, mucho la pena conocerla, porque son perfumes que en perfumes, vamos, originales, cuesta trabajo pedirlos y además me parece que no son económicos. Entonces creo que, bueno, si les interesan este tipo de perfumes, con esta onda que seguimos de los perfumes árabes y de los perfumes intensos, pues bueno, creo que les puede gustar e interesar mucho el video. Así que vamos a comenzar con el primer perfume, que es Eden Juicy Apple. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este perfumito? Este perfume, pues bueno, habla de eso, de que hay mucha, mucha manzana en su contenido. Y sí, sí es así. Es un perfume, sí me parece que se puede usar ahorita en el verano. Es con este tipo de almizcles. A mí me pareció que es un perfume muy almizclado, una manzanita muy, muy almizclada. Pero, no, y sí, es una manzana roja vívida de entrada. Lo primero que percibes, pues sí, sí, así te saluda, ¿no? Dice, aquí estoy, la manzana roja, presente, muy, muy presente. Bonita, jugosa, muy dulce. Es un perfume muy, muy dulce. Pero bueno, la verdad es que el almizclado lo va, como que lo va aterrizando bastante. Así me lo pareció. No tiene mucha complejidad. O sea, sí, bueno, está la manzana, tiene también por ahí frutos, tiene grosella negra, me parece también. Trae muchos, muchos componentes estos perfumes, chicas y chicos. Es lo que a mí me gustó. Que sí evolucionan bastante también, pero dentro de toda la línea que les traigo, me pareció, creo que es el que es un poquito más lineal. Yo al final lo único que sentí y se quedó en mí, sí fue esa manzana muy azucarada, muy almizclada con este tipo de almizcles de la línea de los perfumes árabes, que bueno, si ya han probado algunos y los conocen, saben a qué me refiero. Es un almizcle muy peculiar, no es un almizcle bajo, es un almizcle predominante casi siempre, y es lo que más se fija en mí, en mi piel, en estos perfumes. O sea, le baja mucho, como que baja mucho las otras, lo que pueda traer de otro tipo de notas. Tiene también lychee y yo la verdad es que no se lo siento mucho. Sí trae una parte frutal potente, pero yo le siento mucho más la manzana, siempre, siempre danzando, con un poco de grosella, que yo creo que es lo que le da un poquito más de complejidad al perfume. Tiene jazmín, tiene rosa de mayo. La parte floral está baja. Les digo que yo no lo sentí muy, muy, vamos, no le sentí otro tipo de notas. Le siento mucho, mucho esta manzana muy fresca. Les digo que es muy veraniego el perfume. Y esta parte floral yo no se la sentí mucho. Pero bueno, me puedo estar equivocando. A lo mejor mi cerebro es lo que más conecta en este perfume, ¿no? Tiene flor de vainilla, tiene ámbar y tiene musgo. De hecho, pues sí, es un floral frutal gourmand del 2021. Tampoco me pareció que fuera un perfume muy, muy ambarado. Les digo que me pareció un perfume muy fresco y pues bueno, es lo que yo más pude percibir de este perfume. Si les gustan los perfumes con manzana, lo van a disfrutar mucho. Nada más les voy a dar un perfumito al que creo que se parece de entrada. Candy Love, de Escada. El nombre de Escada se parece mucho, solo que este perfume pues trae mucho más punch, ¿no? Sí trae mucha más complejidad, pero va por esa línea de perfumes. Vámonos con el otro perfume, que también es bien bonito. Es Love Fest Burning Cherry. Chicas y chicos, aparte, ya vieron, de verdad qué bonitas están las botellas, pero bueno.
Este perfume es bien, bien bonito. Es un perfume con mucha cereza. Habla de que trae una cereza ardiente. Y pues vamos a ver qué tan ardiente está. Qué bonito. Sí, está talcadito también. Está suave, ¿eh? Al final no termina muy potente, pero bueno, vamos a darle por acá. Sí, es una cereza ardiente muy potente en un principio. Me encanta. Me encanta, esto es lo que me encanta de los perfumes con cereza, ¿no? Que bueno, van saliendo así muy fuerte y a mí me encantaría que se quedara esa cereza así toda la vida, pero no, la verdad es que no, en casi todos los perfumes con cereza va bajando, no se queda como está en la salida. Esta es una cereza almendrada, yo así lo siento, un poquito amaderada, con un dulzor espectacular, muy dulce es, pero no, o sea, aunque sí en un principio pudiera parecerse un poquito a los Cherry de Tom Ford, no, me parece que sí huele distinto. Tampoco es una cereza como la Petit Robnoy, tampoco es una cereza como que otra les puedo decir. No sé, digo, ya hay muchísimas en el mercado, ¿no? Es diferente. Es un perfume que sí marca la diferencia. Creo que dentro de los perfumes de cereza le siento mucha almendra, pero no termina en un perfume masculino, es un perfume unisex y yo lo siento mucho más pegado a la parte femenina. Creo que lo van a disfrutar mucho las personas que les gusten los perfumes femeninos. También es un perfume que sí me parece muy clavado para la parte otoñal invernal. Creo que estos perfumes, la mayoría brillan mucho en esta temporada porque son perfumes cálidos. Yo lo sentí la mayoría muy cálidos. Trae también praliné, trae heliotropo. Yo les había dicho que estaba un poquito talcado. Sí, termina un poco atalcado, cremoso, es muy cremoso. A mí es lo que más me gustó. Yo creo que será, no sé, debe de traer almendra también. Tiene jazmín de sambac. También aquí la parte floral está baja, tampoco le siento una parte floral predominante, aunque pueden estar por ahí danzando las flores, no están muy altas en el perfume. Es básicamente una cereza muy ambaradita, muy atalcada, cremosa. Sí lo sentí, lo disfruté muchísimo. Me duró como unas 4 horas, bien proyectado. Después empieza a bajar y no me pareció que fuera un perfumito monstruo. No me lo parece así, pero lo disfruté muchísimo, mucho. Si les gustan las cerezas, pues bueno, lo van a disfrutar. Vamos con el otro, que es Invite Only Amber. Fue uno de mis favoritos también, Es un gran perfume. Sí, me encantó. Digo, me han gustado todos, ¿no? Pero fue uno de los que me gustó mucho. Este perfume lo comparan mucho con Angel Share de Kilian. Y con muchos perfumes que traen tabaco, pero yo aquí sí trae una parte alicorada, en la salida, no la marca que la traiga en las notas olfativas, pero me gustó ámbar porque es un perfume con ámbar diferente. Por ejemplo, tengo yo por ahí de la línea privada de Dior, tengo Amber Nuit y no tiene nada que ver, no se parecen. Tengo por ahí otro perfume con ámbar de Carolina Herrera, que es Gold Mir Absolute, tampoco. No, ámbar es diferente. Sí trae una parte ahí de hojas de tabaco, pero no lo siento, vamos, perfume no huele a vicio, ¿no? O sea, mucha gente dice que es como entrar a un salón con mucho humo y así. No, sí siento las hojas de tabaco, pero como eso, como unas hojas antes de que se quemen, vamos, no le siento mucho humo. Trae una parte dulce, también acerezada, que me encantó. Yo es lo primero también que le sentí en un principio, que trae por ahí una cereza muy bonita, solamente como que cubriendo el ámbar, o sea, muy velada por ahí, pero se siente bien bonita. Es un perfume achocolatado también, es un perfume muy unisex. Sí, lo puede disfrutar cualquier persona que se quiera sentir interesante, porque es un perfume interesante también. Es un perfume cálido, dulce, abrasador también. También trae especias, pero no siento así mucho las especias muy potentes. También trae madera, pero una madera baja.
Es un perfume con ámbar muy, muy disfrutable. No se asusten, digo, así yo percibí este de Sense. También me duró unas 4 horas bien proyectados. Están muy aromáticos, la verdad es que eso sí, son perfumes muy, muy aromáticos, todos. Pues se siente también la parte muy dulce, avainillada. Tiene cereza ácida, ¿ven? También tiene miel. Yo no se la percibí, no se la percibí. Tiene chocolate, tiene avellana. Sí, les dije que era como chocolatado, dulzón, no sé si lo mencioné, pero sí lo tiene. También tiene canela de Ceilán. Les digo que sí trae una parte especiada, pero no le siento una canela muy pronunciada como sí la trae Angel Share de Kilian. Por eso les digo que no va por ahí. Tiene pues madera de oud, tiene vainilla, tienen infinidad de notas que yo se las voy a poner aquí porque la verdad es que sí son muchas. Y yo solamente les estoy mencionando las que yo más siento. Es un perfume bien aromático, ya les había dicho que es lo que más me gustó de él y proyecta bastante lindo y sí es un perfume totalmente otoñal invernal. Yo creo que es cuando más lo van a sentir y es cuando más va a brillar este perfume. Seguimos con el otro perfume. Este es uno de los más extraños. Este es Vainilla Royal Sugared. Y no es una vainilla común, chicas y chicos. Esta es una vainilla oscura. Sí. Trae algo ahí en la salida que a mí me descontroló un poco. Es algo, no sé si decir que es algo alcanforado, porque sí trae ron, trae declarado que trae ron. Y no sé si es esta parte lo que le da una parte alcanforada, pero extraña en un principio, que baja después como de una media hora, no baja rápido. Sí se queda ahí un rato. Es un perfume con una vainilla, ya les había mencionado, pues que si es oscura, no es una vainilla a las que estamos acostumbradas con otro tipo de perfumes, vamos, más gourmands y este tipo de cosas, no. Esta vainilla necesita compromiso olfativo, como yo les digo. Es un perfume bien unisex también, no es un perfume juvenil, ¿no? Yo creo que sí es para un rango de edad arriba de unos 25 años. Pero les debe de gustar la vainilla especiada, la vainilla, vamos, muy amaderada también. Y no es un perfume, a mí no me pareció que fuera, es un perfume bonito, digo que yo creo que sí, lo voy a disfrutar, pero también en otoño e invierno. Ahorita no sentí que me diera muy buen desempeño en esta temporada, pero es un muy, muy buen perfume. Trae también orquídea de vainilla, trae jazmín. También, bueno, la parte floral pues no la percibo mucho. Trae vainilla, trae notas especiadas, trae crème brûlée. También es una de las notas que yo digo, no sé si es esta parte en un principio que le siento un poquitito como chillantona. Trae cuero, trae tonka, trae rosa también, trae pachuli. No es el pachuli, no es el pachuli. No, el pachuli está lindo, la verdad es que solamente cubre y le da mucha base al perfume. Trae azúcar, trae ámbar, trae almizcle, trae azúcar moreno. Es un perfume, sí, muy dulce, pero yo creo que la parte de las maderas como que lo bajan y lo aterrizan mucho, entonces no cae en un dulzor gourmand, así me pareció. Este perfume, sí, proyecta bastante, dura arriba de 5 horas y todos están en su concentración normal del 33 y están muy bien. Este es Vainilla Royal Sugared Patchouli y es un perfume bonito, muy unisex, pero muy para las personas que disfruten este tipo de perfumes avainillados. Avainillados, pero un poquitito oscuros, con mucho peso. No es una vainilla gourmand así, no. Y vámonos con el último, chicas y chicos, que yo lo esperaba muchísimo. Y este es Jum Pistacho Gelato. Y aparte les voy a presumir, vean nomás, que ahora sí que qué elegancia la de Francia con Sense, ¿verdad? Y renovó sus cajitas y están bien bonitas, ¿eh? Le da bastante personalidad a su marca, que pues bueno, ya la trae bastante bien posicionada, ¿no? Y bueno, ¿qué les digo, chicas y chicos, de este perfumito? Pues este perfume es una gozadera. Así yo lo sentí, pero sí es un perfume bien dulce, bien dulce. Mucho pistache. Si quieren de verdad conocer la nota de pistache, lo tienen que conocer y lo tienen que comprar, porque luego hay perfumes que lo mencionan
pero como que dices, ay, pues sí, ya está por ahí, lo siento en destellos y en palpitaciones. No, aquí está de principio a fin, diciéndote, aquí estoy, soy un pistache que no me voy a ir en todo el tiempo en que lo traigas puesto. Dura muchísimo, me duró arriba de 7 horas. 7 horas, de verdad. Me lo llevé en la mañana y yo seguía oliéndolo en la noche. Muy, muy dulce, chicas, chicos. Bueno, es que esto trae crema batida, trae helado, trae algodón de azúcar. Entonces es muy, muy dulce. Este sí es una vainilla potente, este sí es un perfume muy, muy gourmand que sí le quieres dar como que mordisquillos de repente también. Trae una parte verde bonita, también le sentí. Por ahí una parte fresca, floral. Tiene bergamota también, sí, se le siente una parte cítrica también en un principio. Tiene cardamomo, tiene lirio de los valles. Yo creo que es esa parte fresquecita, verde que de repente se le siente. Trae ron también, pero yo no se lo sentí, yo no le sentí una parte alicorada. Trae también, trae geranio. A lo mejor también es el geranio, a lo mejor esa parte verde. Aquí sí sentí la parte floral un poquito más. Pero lo predominante y lo que te queda al final del perfume, pues es una vainilla bastante dulce, potente siempre. Te van a percibir como un pastelito caminando, El helado se va desvaneciendo y la verdad es que queda como un panquecito de pistache bastante lindo, bonito. Y tampoco había olido un perfume así, de repente como que pensé que era Cheirosa 62, que ya se los había traído por aquí, pero no, este perfume se transformó y sí trae esa parte floral mucho más marcada, floral como verde, pero le da como que todo el vuelco a la parte del pistache y del almendrado, también es un perfume muy almendrado. Ay, bueno, ¿qué les digo? A mí me encantó. Lo esperaba mucho, de hecho yo estos perfumes ya los tenía aquí desde hace un rato, pero estaba esperando la estrellita. Para mí esta fue una de las estrellitas. Es una línea que vale la pena que la conozcan, chicas y chicos, y que yo creo que vale la pena quedarse con toda ella, porque son perfumes difíciles de conseguir por internet y son caros. Y la verdad están bien proyectados con Sense, le quedaron muy bien. Espero que los pasen a conocer. Esto fue todo, espero que les haya gustado mucho este video. Nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias por quedarse conmigo. Denle like, ya saben, regálenme sus likes, compartan para que el algoritmo me siga recomendando y yo les siga trayendo este tipo de contenido. Gracias por quedarse conmigo hasta el final del video. Nos estamos viendo. Bye.